trayectoria como Luis Brandoni, que se lo recuerda como actor, pero hay que tener presente también que fue diputado nacional y fue hombre del radicalismo, y después se fue muy Sí, a la derecha, el ¿no? radicalismo más rancio, ¿no? Sí, Podemos sí, decir. sí, pero Incluso Muy a la derecha, muy así. muy, se corrió mucho, pero aún así fue clave en abrir las puertas para la democracia. Se sumó a esa causa a principios de la década de 1980. Yo prefiero recordarlo en la película La Patagonia Rebelde, donde actúa Por ejemplo. muy jovencito, Sí, ¿no? sí. Bueno, murió Luis Brandoni, una figura que llevó la escena al Congreso, actor emblemático, dirigente radical, tenía 86 años, dejó una huella que trascendió el escenario, fue diputado nacional y candidato en diversas instancias electorales y parlamentario del Mercosur. Llevó su compromiso democrático y militancia política al centro del debate público en más de una oportunidad. Había filmado la primera parte de una serie con Robert De Niro aquí en Buenos Aires, y que se llama Nada, y tenía pensado filmarse la segunda temporada, que tenía por nombre Todo en Estados Unidos, con precisamente Robert De Niro. Bueno, murió Luis Brandoni. Otra de las noticias de este comienzo de semana que nos tiene a nosotros tratando de analizar el presente político, y para ello tenemos un invitado en nuestros estudios. Así es, caballero. ¿Cómo le va, Claudio del Pla? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Hincha de Chacarita, hoy juega Chacarita con Atlanta. Justo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Claudio, estábamos hablando del 20 de abril de 1994. Maradona en Salta, la selección en Salta, y una protesta docente que fue reprimida. ¿Recordás algo de aquellos días? 20 de abril Lo que veíamos 94. del 94. Lo que veíamos en imágenes es que había carteles en la protesta que se hizo frente a la legislatura de la ADP, algo insólito, algo inédito, ¿no? ADP en una protesta. Algo que no se ve hoy. No se ve hoy, ¿no? 32 años atrás, Salta tenía esa postal. Y los docentes que estaban de paro fueron reprimidos, y los docentes estaban reclamando algo muy extraño: aumento salarial. No puede ser. Un sueldo de 450 pesos estaban reclamando en aquel entonces. Mirá, en el 95, si no me equivoco. Ah, ¿me estás hablando del 90? 94, 94. 1994. El Claro, momento ese bueno. que vino a la selección a jugar un amistoso en la cancha de Gimnasia City. Sí, no, 94. Yo tenía 3 años de docente en el 94, y todavía existía en aquel momento la asamblea al interior de la ADP. Ajá. Y ocurría algo al interior del gremio, que es que el dirigente, que era Virgilio Choque, perdía todas las asambleas y no hablaba en ninguna. Y ganábamos los dirigentes de la oposición. Entonces había planes de lucha que iban en contra de la voluntad del dirigente. A partir de aquello fue que clausuraron la asamblea de la ADP, porque Claro. no podía nunca No podía imponerse. perder todo el tiempo. El oficialismo venía perdiendo y perdiendo. Y clausuraron la vida democrática. Bueno, 3 años después me dejaron a mí fuera de la escuela para que no me pudiera postular al gremio. Y 10 años después constituimos la autoconvocatoria, en el año 2005, para poder volver a tener asamblea. Mirá qué proceso interesante la referencia tuya, porque volvimos a tener asamblea en el 2005 con la autoconvocatoria, y durante 18 años fue el gran instrumento para, sobre la base de un sindicalismo con asamblea, enfrentar a todos los gobiernos y ser el parámetro de la defensa de los intereses de los laburantes, de todos los laburantes de Salta, porque los salarios de los docentes discutidos por la autoconvocatoria eran los del resto. El gobierno ha logrado imponerse contra aquello, de nuevo amputando la asamblea, y el gremio ha producido el año pasado una reforma del estatuto por la cual definitivamente no solo ya no convocan asamblea, sino que no existe más. No hay más asamblea. Claro. ¿Y qué ha cambiado, Claudio, de esa época, desde el 94 hasta acá, el sindicalismo en Salta y sobre todo el docente? Mucha audacia en aquel momento, ¿no? Por eso, justamente. Aprovechar ahí, se dieron cuenta, acá está la prensa, Nacional. hay un partido que consiste en el interés de todo el mundo, vamos para ahí. Sí, claro, porque en la medida que hay, mira, hoy mismo hay una huelga, hay un gran conflicto en Córdoba, donde los compañeros nuestros han recuperado el principal sindicato, el de la capital, y ahora están ganando las votaciones en toda la provincia ya, en el sindicato docente, y el funcionamiento, el debate colectivo, hace que la organización del trabajador
tenga la capacidad de dar una respuesta. Cuando ese debate colectivo, cuando la asamblea desaparece, también se pierde esa capacidad de dar una respuesta, porque la respuesta queda en manos de dirigentes burocráticos, agentes de los patrones y del gobierno, como lo son hoy todos los que están a la cabeza de la famosa intergremial que va a discutir las paritarias, porque el año pasado negociaron salarios a la baja y ahora han vuelto a negociar a la baja. Mirá el acuerdo que firmó Mazzone, que dice que en 6 meses te van a dar el 10%. La inflación fue en los primeros 3 meses el 10%. Es decir, que pactó por la mitad de la inflación. Tremendo. La importancia de la asamblea, hay que recuperar eso. Donde hay asamblea, en Santa Cruz tenemos una gran lucha en este momento, Córdoba, Río Negro, todos lugares donde se han recuperado los sindicatos, incluso con listas multicolor, donde están nuestros compañeros, pero que el punto de partida es que se recupera la soberanía de las asambleas. Tuve una asamblea del INTA el otro día, y mañana tienen un plan de lucha en la curva de Cerrillos. De Cerrillo, así que a las 11 de la mañana hay una protesta importante que la difundan. Vamos a estar ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahí cómo conecta un tema con otro, ¿no? ADP viene de un proceso electoral trucho, porque no hubo elecciones, hubo lista única, a raíz de las restricciones que implementó. No se puede presentar lista opositora. No se puede presentar. Prohibido. Bueno, eso es algo que ocurre llamativamente en algunas organizaciones, en ADP, por ejemplo, muchas restricciones para presentar listas. En el PJ, por ejemplo, por eso había lista única con Romero, con Urtubey, con Sainz, muchas restricciones para presentar lista, y ahora quieren trasladar ese modelo de proscripción al ámbito de las elecciones generales con esta ley de lemas. Claro, por eso el dictamen, que lo parieron el viernes, lo conocí ayer, hemos escrito un comunicado del partido, hablamos en su título de que la población tiene que saber que lo que buscan con esta reforma es un régimen de partido único de bipartidismo. ¿Exageramos? No exageramos nada, ni un poquito. Te piden lista completa en 15 de los 23 departamentos, lo cual son 40 municipios más o menos, depende de los departamentos donde te presentes, para poder postular candidaturas a gobernador. Además reinstalan en todo el resto de las categorías el principio de la ley de lemas, que cuando se derogó, ¿por qué se derogó? Porque la gente decía, che, yo voté por este tipo, sacó más votos que ningún otro y no entró. Y otros que sacaron mucho menos votos, sin embargo entraron con bancadas. Claro. ¿No es cierto? Es decir, el más votado no salía electo y los menos votados, con el sistema de sumatorias artificiosas que impone esta ley, que antes se llamaba sublema, ahora le llama sublema, pero es lo mismo. Es lo mismo para concejal, es lo mismo para diputado, es lo mismo para senador y es lo mismo para intendente. ¿No es cierto? Solo dejan sin el mecanismo de sumatoria tipo lema la candidatura de gobernador, pero para presentar gobernador te arman una carrera de obstáculos, es decir, inconstitucionalmente, porque la Constitución no dice, para ser partido político vos cumplís los requisitos, tenés los 4.000 afiliados, una cantidad de requisitos que tenés que cumplir, y te dan una personalidad para postular candidato a los cargos, a todos los cargos. Acá te están poniendo anticonstitucionalmente un requisito que va a hacer de que muy pocos partidos, un par de ellos probablemente, puedan llegar a presentar candidato a gobernador. Esa es una consecuencia. Además, el sistema es un sistema de embudo inverso. Digamos, una lista oficial va a tener 12 candidatos a concejales, 4 a diputados, 4 a intendentes y 1 a gobernador. Esa es la pirámide que se va a armar, y además restricciones para poder postular candidato a gobernador. Con ese combo, sumado a la reforma de la Constitución que estableció que se eligen por mitad de los consejos deliberantes, es una ley para que las minorías no accedan a ningún cargo y además ni siquiera puedan postular candidaturas a gobernador. Es el régimen para Sáenz. ¿Y por qué metieron esto? Porque al principio, cuando se presenta la ley, no estaba contemplado estas restricciones, digo, y incluía todo el gobernador también. ¿Por qué liberan esa parte de gobernador? Bueno, esa categoría. Bueno, porque pusieron este otro elemento restrictivo y porque... Es una maniobra, digamos, solamente. Nada más. Es una cosa completamente trucha, como la eliminación del piso. Ahora dicen, no, esto es más democrático, pues eliminamos el piso. Pero los pisos, para que la audiencia entienda, se pedía siempre, hemos reclamado que se derogue un piso del 5% para acceder a los cargos. Muchísimas veces nos ha pasado que
teníamos las cifras del DON, pero no llegábamos a un cargo porque no pasabas el piso. Claro, el 5. Ahora derogan ese piso, pero con la última reforma de la Constitución, ese piso ya no les hace falta, porque como se elige mucho menos cantidad de cargos, igualmente tenés que llegar por lo menos al 5% como mínimo para acceder a un cargo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Consejo Deliberante de la Capital. Que tiene 21 escaños. Claro, pero como se eligen por mitades... 11 o 12. ¿Me das cuenta? Entonces vos tenés, es 11 o 10. 11 o 10. 11 claro. o 10. Y entonces tenés más o menos que obtener el mismo piso que para meter un diputado. Entonces, han establecido, toda la ley es una impostura. Es decir, ¿para qué sacan esta ley antidemocrática, fraudulenta? Porque se quiere blindar el que tiene el poder. Todas las reformas electorales siempre son guante a medida del que tiene el poder de turno. Por ejemplo, Milei quiere derogar las PASO, porque necesita derogar las PASO para que la oposición no organice una lista común, ¿no es cierto? Y disciplinar él desde el poder una elección sin paso previa y con la candidatura de Milei a nivel presidencial. Es decir, todos los gobiernos, en Salta, si vos te podés analizar la historia de los cambios electorales en los últimos 25 años, las modificaciones electorales han sido modificaciones para que el que tiene el poder manipule el proceso electoral. Es el vaciamiento definitivo del derecho del ciudadano que vota a hacer algo con ese voto, algo verdadero, algo que modifique la realidad. La gente cada vez se abstiene más porque siente que vota pero no decide. Y por ejemplo, cuando votó a los 2 o 3 diputados por Unión por la Patria postulados por Sáenz, no me acuerdo si era esa la sigla, pero era el peronismo oficial, sí. ¿no es cierto? Frente de Todos y Unión por la Patria. Bueno, las dos pasó lo mismo. No lo votó para que sean alcahuetes de Milei. Sin embargo, antes de asumir ya formaban otro bloque y Sáenz era el impulsor de un interbloque con otros gobernadores peronistas de provincia para ser el bloque de los colaboradores, de los cómplices por excelencia, una pata del régimen de Milei. Entonces, la gente siente que vota pero no decide porque no hay derecho a revocatoria, no solo no hay derecho a revocatoria, sino que cada vez, incluso con este sistema que se propone ahora, uno vota por alguien, pero finalmente termina entrando a una cámara a otro, porque la sumatoria paralela de listas paralelas de un solo partido habilita esa posibilidad. Entonces, esto que se quiere votar mañana, además se conoció el viernes. Porque esto no son los términos de la ley original. Claro, del proyecto Por ejemplo, original. el Partido Obrero no ha sido invitado a ninguna discusión para decir qué opina. Ninguno. Ni ningún otro partido, creo. No conozco salvo los que están en el Parlamento, que son muy ninguno. poquitos. Bueno, entonces acá no ha habido ningún debate. Esto es una especie de golpe de Sáenz para hacer lo contrario de lo que él postuló hace... ¿Cuándo fue la reforma constitucional? 4 años. Sí, 21. En el 21. ¿Cuál es el eslogan de la reforma constitucional? El poder limita al poder. El poder limita al poder. Es decir, Sáenz decía, vengo a Por proponer... primera vez, encima decía, por primera vez... Por primera vez el poder limita al poder. ¡Qué estafa, papá! ¡Qué estafa! Y ahora tenemos... Esto todo lo están haciendo para la reelección de Sáenz, que además no quiso poner en aquella reforma, en la cláusula transitoria, una que diga que, por supuesto, el que ya está ejerciendo se cuenta como uno de los mandatos que es posible tener. Es decir, que todo esto es para la reelección de Sáenz, para evitar que ingresen las minorías, ¿no es cierto? Y para salvar de algún modo a un gobierno que está muy cuestionado por su complicidad con Milei, que es un fracaso completo el gobierno de Milei. Está creando una situación insoportable para los argentinos. Y ahora vemos otra vez a la política hablando de cuestiones de la política solamente, ¿no? Como es una reforma en este sentido. Es como si no hubieran problemas en Salta que atender. Bueno... Cambiando las reglas del juego, justo antes de un proceso electoral, otra vez. Claro, de nuevo. Entonces, mirá, en una provincia donde el gobierno está aplicando su propio plan de ajuste, por ejemplo, metieron un boletazo y atacaron fuertemente el derecho a estudiar y el derecho a trasladarse de muchos trabajadores con el tema del transbordo en el sistema de transporte. Estos son los temas. El tipo está ajustando contra salarios de empleo público que perdieron el año pasado, vuelven a perder está ajustando contra usuarios del sistema de transporte, está sin construir ninguna nueva vivienda hace 2 años y medio, en una provincia que, si vos tomás el último censo, más o menos entre las familias que alquilan y las que viven sumadas a los núcleos originales, tenés casi 100.000 familias sin vivienda propia. No se construye una. Entonces, ¿estamos discutiendo la vivienda que falta?
estamos discutiendo de, de por qué hay que aplicar un ajuste contra las empleadas domésticas que mañana se van a manifestar. De paso apoyamos este reclamo porque prácticamente van a pérdida, ganan 3.000 pesos la hora y lo que les Están suma, pagando para trabajar. pagan para laburar porque vos imaginate, te vas a trabajar 2 horas en una casa de familia, te pagan 6.000 pesos pero te gastás 3 Cinco. o 4. Sí, casi o 5. cinco. Depende, porque si hace el transbordo. Por eso, con el ah, ¿Me transbordo entendés? Ahora que te quitan el transbordo, o estudiantes que se van a quedar con pases de menos y no van a poder ir con el pase gratuito todo el mes. Entonces vos tenés esa agenda y del otro lado tenés un gobierno conspirando para joder al pueblo y que ni siquiera el voto decida nada y que no puede haber una oposición y que la izquierda no pueda tener candidato a gobernador. De esto se trata. Eso te quería preguntar, Claudio, porque está casi segura, ya es un trámite, me parece, en el Parlamento esta ley, digo, debido a la enorme mayoría que tiene el saincismo. ¿Cómo queda la izquierda? ¿Cómo piensan? Porque las reglas del juego cambian. La estrategia seguramente va a cambiar en términos electorales. Mira, por lo pronto digo, si esta ley se aprueba, primero vamos a hacer todo lo imposible para que no se apruebe. Pero si se aprobara, seguramente vamos a estudiarlo, pero creo que se puede impugnar por anticonstitucional. ¿Están pensando en una presentación judicial? Sí, yo creo que sí, porque la Constitución, ellos están estableciendo requisitos que entonces desnaturalizan las posibilidades constitucionales que tiene un partido político reconocido. Y La sí. desnaturaliza porque te impiden presentar candidato a Claro, gobernador. porque si no tenés una agrupación municipal, no un partido político. Claro, ¿te Claro, das cuenta? sí, Entonces va a haber partidos clase A, clase B, aquellos que pueden hacer unas cosas, otros que pueden hacer otras. Esto no va, es anticonstitucional, entonces habrá una impugnación a esta constitucional y después, por supuesto, mira, esto es parte de una batalla, porque en Argentina vivimos en una democracia formalmente, pero en lo esencial este es un régimen de fuerza. Por ejemplo, ¿qué hace Milei? ¿No es un poder alzado contra la división de poderes hoy? Y sí. Sí, vos tenés ley de discapacidad, votada, vetada, insistida. Ley de universitaria, votada, vetada, insistida. En ambos casos, además, hay fallos judiciales que dicen al gobierno, che, gobierno, vos tenés que hacer cumplir la ley. Claro. No podés no cumplir la ley después que pasó todo eso. Se lo dijeron cámaras de apelaciones y demás, y el gobierno dice, no voy a cumplir la ley. En cualquier país normal, democrático, capitalista, se reúne una comisión de juicio político y le da una patada en el traste y no hay más. No, Claro. no puede seguir un presidente alzado. Es decir, tenemos un régimen de fuerza en la Argentina, no un régimen que cumple los procedimientos formalmente constitucionales. Y bueno, Sáenz también tiende a constituir un régimen de fuerza con estos procedimientos que vacían el sentido del voto popular y demás. Entonces ¿y por qué un régimen de fuerza? Porque lo que ellos quieren hacer es infumable para la mayoría del pueblo argentino. Es la aplicación de la reforma laboral, ¿no es cierto?, que ahora están tratando que la Corte se la salve, que significa 100 años para atrás en derecho laboral. Es el remate de los recursos naturales, es el avasallamiento brutal del medio ambiente. Por lo tanto, el pueblo argentino, el pueblo de Salta, está ante una prueba de fuerza. Mañana vamos a estar con los compañeros del INTA, al cual lo quieren desguazar. Sí. Me invitaron a una asamblea del Al pueblo. Inti ya lo destrozaron. Al INTI mañana a la mañana también hay una protesta muy importante, pero en el INTA lo quieren desguazar, quieren despedir 1.500 trabajadores que se vayan con un retiro voluntario, que es un despido. En el INTI, le quitaron las facultades al INTI de controlar la calidad de los alimentos y de los envases. No tenemos Senasa ni Inti y encima están promoviendo la carne de quieren burro. No me jodan, boludo. Quieren despedir Yo te 800 comiste. trabajadores y Sí. le quitan esas funciones, así que están atentando contra la salud pública. Entonces nosotros tenemos el problema central, que aquí estamos discutiendo de un sistema electoral, el problema central que hay que derrotar a este gobierno y a sus cómplices. Y eso hay que hacerlo en la calle. Porque mira, estuvimos con los compañeros del PAMI el día miércoles pasado en una jornada nacional, discutiendo con médicos, nos estamos riendo con médicos de cabecera. Lo que le plantean al PAMI, a los médicos de cabecera, va a hacer que renuncien en masa. 2.100 mangos la hora. No pueden sostener eso, o van a atender la mitad de los jubilados y van a dejar sin atención al resto. Es decir, estamos frente a una prueba de fuerza como clase trabajadora, como país, que eso trasciende los procesos electorales, a un gobierno ilegítimo que debió haber sido destituido.
¿no es cierto? Entonces necesitamos superar las trabas que existen para ir a una huelga general, como están haciendo los trabajadores de FATE, como están haciendo los docentes de Córdoba. Esto es así. Ahora, ¿qué implica esto de la calle? ¿Implica la resignación por una lucha en términos político-electorales? De ninguna manera. Porque ahí hay una falencia, ¿no? No es una falencia propia de, digamos, el porcentaje histórico de votos que tiene la izquierda y el progresismo en Argentina, sino una falencia en construir una propuesta que resuene interesante. Y en esto, bueno, aparecen figuras que se van proyectando desde la izquierda, las hubo siempre. En la década del 90 estaba Zamora, por ejemplo. Bueno, en cada década hubo figuras que se fueron proyectando, pero ahora aparece la de Miriam Bregman. Se proyecta hasta el punto que hay gente que dice, bueno, no descartemos pensar en una fórmula Grabois-Bregman, y hay una apuesta aún más fuerte que dice, no descartemos pensar en una fórmula Kicillof-Bregman para ganar el balotaje. ¿Cómo lo ves? Y bueno, si uno te gusta, ¿a vos te gusta esa fórmula? A mí sí. ¿Te gustaría? Con Grabois. Con Grabois, con Grabois. Kicillof. También, pero me gustaría más con Grabois. Bueno, Igual me parece utópico, ¿no? La rusa tiene unas convicciones firmes y es que yo la veo desde afuerísimo, ¿no? Claudio, ¿y qué? ¿La izquierda tiene un horizonte así de una alianza más amplia o no? No, nosotros necesitamos una alianza amplia con los laburantes que quieren echar a Milei. Con los que sostuvieron y sostienen a Milei no hay ninguna posibilidad de hacer una alianza. Vos imaginate, ¿cómo ha llegado Milei hasta acá? ¿Cómo ha llegado Milei hasta acá si no es con la complicidad de los radicales, del PRO y de una parte sustancial del peronismo? Sustancial. Por ejemplo, sin este bloque de gobernadores peronistas que armó el colaboracionismo para sacar la ley laboral, la ley base, y ahora quiere sacar con ese mismo bloque otras porquerías parecidas, ¿no es cierto? No hubiera sido posible. A su vez, es el fracaso del gobierno peronista de Fernández y Cristina el que trajo a Milei. ¿O lo parió quién a Milei? ¿No es el fracaso de esa política? Entonces, el problema de derrotar a Milei supone desatar fuerzas sociales de tal envergadura que lo podamos derrotar en la calle. Y desde el punto de vista electoral, superar la experiencia y la tradición del pueblo argentino con el peronismo. Porque el peronismo fue el peronismo de los 90 con Menem, fue el ejecutor de políticas como las de Milei, y hoy ha sido, bueno, produjo un fracaso completo en el poder, y después ha sido el que le permitió a Milei llegar hasta donde llegó. Entonces no podemos derrotar a Milei y por lo tanto hacer las cosas que hay que hacer. Porque la Argentina, ¿vos crees que es un problema de combinaciones electorales? Aquí el problema de qué va a hacer un gobierno que asuma. Por ejemplo, la Argentina tiene por venir sin cuestionar la deuda externa. Y los acuerdos con el Fondo Monetario no tiene por venir. Este año, 26.000 millones de dólares son los vencimientos. ¿Y cuál es tenés un gobierno hiperalcahuete del Fondo Monetario? Igual Argentina tiene un riesgo país de 500 y pico de puntos, no consigue crédito internacional y no puede salir del problema de la deuda. Entonces, un gobierno que pueda dar una salida al problema del país tiene que cuestionar la deuda con el Fondo Monetario porque es un fraude contra el pueblo argentino. Tiene que tomar los resortes de la economía para hacer lo opuesto de lo que está haciendo este gobierno de Milei. Fíjate vos, mirá, estamos frente a un mundo en guerra y tenemos el récord de precios, la suba del precio de los combustibles. Milei, en lugar de defender a la Argentina frente a esta suba de precio, ha internacionalizado el precio de la nafta. Entonces sube la nafta en el mundo, no importa cuánto cuesta producir en Argentina por más que tengamos nuestra propia nafta. Por ejemplo, acá no subió ni el salario de los petroleros, ni ninguno de los costos para producir petróleo, no subió un mango. Es más, están echando a los playeros. Claro. Están echando a los playeros. Reduciendo costos. Labura menos gente. Entonces, vos no necesitas simplemente hacer una combinación para tener otro gobierno, vos necesitas otra política en el poder. Tenés que enfrentar la deuda externa, tenés que recuperar la soberanía sobre la producción energética, tiene que haber un plan nacional, tenés que tener combustibles y energía barata en la Argentina, sin lo cual no podés desarrollar tu economía. Tenés que establecer un control del comercio exterior, porque lo que está haciendo este animal ahora es un desastre porque está reventando todo el desarrollo industrial de la Argentina, lo está reventando. Los obreros de FATE hoy ocupan la fábrica, entre otras cosas, no solo para preservar su puesto de laburo, sino porque FATE es la única fábrica de ruedas para colectivos y ruedas para camiones. Un país no es un país si no produce sus ruedas para camiones y para colectivos. Es una colonia. Claudio, entonces, un gobierno de trabajadores
no es una combinación con el peronismo que fue cómplice de Milei. Es una política independiente. Te hablaba recién, Paulo, a nivel nacional, esta reconfiguración que va a haber, pero en Salta va a ser todavía peor, digo, esta batalla electoral, con nuevas reglas de juego. ¿Cómo cree que ahí va a reconfigurar la izquierda? Esto van a pensar en ampliar, porque me parece que es clave hoy, con estas nuevas reglas de juego, va a ser clave ampliar la base de sustentación, Mira, pero también la base de alianzas, ¿no? Nosotros defendemos el Frente de Izquierda, que agrupa a los 4 principales partidos a nivel nacional del Frente de Izquierda, con muchos debates internos. Por ejemplo, ahora todo el tiempo estamos teniendo debates, no es que seamos 4 grupos que pensamos lo mismo. Estamos ahora en Salta, por ejemplo, concretamente el 30 va a haber un acto a la noche organizado por el MST y el Partido Obrero y convocando a todos los luchadores a la izquierda a hacer un gran acto el jueves 30 y en Plaza de Mayo también. Sin embargo, hay polémicas importantes. De cualquier manera, nosotros defendemos el rol progresivo que juega el Frente de Izquierda y esperamos que el año que viene lo tengamos completo en las elecciones. Y hay partidos que no quieren, por ejemplo, Política Obrera no quiere un Frente de Izquierda. Es un grupo muy sectario, profundamente sectario. Y creo que por ese camino, por eso creo que están bastante mal, pero es decir, no quieren. Porque hoy sería importantísimo tener un diputado de izquierda, por ejemplo. Claro. Y bueno, estuvimos cerca. Claro, pero si iban todos juntos. La gente lo quiso. Si la izquierda iba juntos, ese diputado iba a estar. Ustedes tienen total razón y nosotros peleamos para que para que el Frente de Izquierda se presente. Y los compañeros del MST se equivocaron feo y terminaron presentando una lista aparte. Nosotros presentamos una lista con el PTS. Claudio, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido el viernes 30 el acto es... El jueves 30 a la noche, a las 19 horas, acto por el Día del Trabajador. Y bueno, mañana estamos a las 11 de la mañana con los compañeros del INTA. Y los chicos por el boleto mañana se movilizan las empleadas domésticas, pero... El 29, gravísimo. El 29 se vuelven a movilizar los estudiantes, que nuestros compañeritos están jugando un papel muy importante en esa lucha. Muy bien. Claudio del Pla, dirigente del Frente de Izquierda del Partido Obrero, pasaba por La Chispa Adecuada.